Cuando contratas a alguien, tienes que tener un contrato. Contratar a una persona no solamente es ven a trabajar y te sientas. Si nace mala contratación, te vas a meter en problemas. Porque esa persona se te puede voltear y también puede jalar al resto de empleados que tú tengas en la empresa. La misma persona a la cual le contratas por cierto honorario puede venir y decirte, oye, págame mis beneficios sociales también. Y es un problema financiero casi inmediato. Hola Leo, ¿qué te cuentas? Bien. Episodio 10. Episodio 10. Hay un tema muy chévere para hoy día. A ver, cuéntame un poquito, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo me creo que podíamos tocar un tema que me llamó la atención porque hace unos días conversaba con una persona sobre los problemas que tiene con su gente. Ya, pero ¿gestión del recurso humano? No, de todo. Ya. Porque, gestión no, sino, digamos, de todo el punto de vista de formalidades. De la formalidad, ¿no? Desde, por ejemplo, contratar gente bajo las formas correctas, ¿no? De tener los contratos de todo el equipo, de pagar horas extras de manera formal y no por lo bajo, digamos, ¿no? Y de que todos los desembolsos que relacionados a nómina estén dentro de la nómina en sí. Uh-huh. Que no hagas nada por fuera con el equipo, ¿no? O con tu gente, porque eso te puede meter en muchos problemas. Ya, ¿no? pero o sea, entonces, ¿qué cosa en particular? Cuéntanos un poquito más de Primero, por ejemplo, que la formalidad del caso. Tú cuando contratas a alguien, tienes que tener un contrato. Ya. No se te ocurra contratar a alguien y no formalizar el contrato, ¿no? Porque si no, después puedes tener el problema de... Si no tienes contrato de trabajo y es un personal calificado como un empleado indefinido. Desde ahí, ¿no? Y además porque el contrato te va a dar todas las pautas de la contratación. Entonces, si no tienes eso formalizado, ¿cómo después ante un problema puedes recurrir a qué fue lo que acordamos? Uh-huh. ¿No? De eso, de cómo les vas a pagar, si todos sus pagos están formalizados o hay pagos que les das a la gente en efectivo, ¿no? Del control, por ejemplo, de tu gente de ingresos. Si es una empresa que hace trabajo presencial y estás obligado a tener control de asistencia, lo tienes que tener. Marcación por dedo. O control físico, pero algo que sea pues, viable, ¿no? Porque si no tienes eso en temas laborales, te puedes meter en un problema financiero muy fuerte. Eso también impactando en caja. Pues al final todo tiene una repercusión en caja, ¿no? Sí. Y, a ver... Y el cargamontón que puedes tener por parte de los empleados también, ¿no? O sea, te pueden ir en mancha todos. También. O sea, yo creo que, ya pensando un poco en cómo va a ser este capítulo, es que contratar a una persona no solamente es ven a trabajar y te sientas. No. Eso tiene... El onboarding tiene que ser muy ordenado, ¿no? O sea, la documentación. Hay un abanico de cosas que tú tienes que considerar y la idea no es darles a ustedes hoy a reventarlos de temas técnicos porque no creo que sume valor. O sea, pero no vamos a alcanzar en el episodio a hablar todos los temas laborales. Ojo, pero ¿no? sí, ¿cuáles son cosas lo más comunes? ¿Cuáles son las alertas o cuáles son las cositas que tú debes considerar al momento que vas a traer a alguien a una empresa nueva que está formando, un puesto nuevo que vas a crear dentro de la organización, o incluso puede ser un reemplazo, o hasta una persona que puedas traer por un reemplazo de alguien que ha salido a una persona que ha salido a la luz. Maternidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene varias repercusiones, ¿no? Y el gestionar mal esto desde un principio te puede llevar a ciertos problemas financieros que van a ser por tratar de regularizarle a esta persona lo no pagado, digamos que debió ser un principio, como también repercusiones legales que vas a tener por multas, tiempo que vas a tener que dedicarle de tu mismo tiempo o tiempo de tu equipo para poder meterte a solucionar este tema. Entonces, es algo que tiene impacto en varias aristas. Por último, si es que ustedes como empresarios quieren seguir trabajando de esa forma, es importante que al menos conozcan cuáles son los riesgos y a qué ustedes mismos van a estar sujetos si es que mañana les cae una fiscalización o un empleado... Se queja, pues, ¿no? Se queja, o ¿no? Un empleado viene con un policía diciendo que le debes Sí. ¿no? Sí. Digo, ¿no? Digo.
Claro, pero en ese caso tú tienes que entender tus propios riesgos, ¿no? Porque, a ver, obviamente este es un tema, es una opinión personal, ¿no? Pero en estos años que nosotros tenemos, siempre va a haber gente que va a venir y te decir, ¿sabes qué? Quiero que me pagues por recibos porque al final me cae más al bolsillo a mí y lo que yo busco ahora es tener más caja, ¿no? Entonces, muchas veces los empresarios caemos, aceptamos pensando también en el corto plazo, pero después este empleado cuando se va a ir te dice, oye, me debes todo esto porque tú me contrataste bajo recibos y no me has pagado A, B, C, D, E. Entonces, ese matrimonio perfecto se acaba cuando la persona se va y quiere que le reconozcas lo que por opción de él no le reconociste todos esos años. Sí, ¿no? Y pasa, sí, o sea, pasa entonces, bastante. Acá no hay, o sea, no es que sea bueno o malo que te vengan con una historia, es que tú tengas que estar cubierto para que el día que esta persona se vaya, no se voltee a reclamarte las otras cosas que vas a tener que pagarle por obligación, ¿no? De acuerdo. Entonces... Sí. Yo recibí, de esta persona recibí varias preguntas por correo y quise sacarlas, digamos que las que me llamaron más la atención o las que causan, generalmente originan todo un problema, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si mejor vemos las preguntas que nos llegaron como consulta y ahí vamos desarrollando los temas, ¿ya? ¿Sabes qué historia están contando los números de tu empresa? Puede ser buena o mala, pero no debes dejar de conocerla. En Blue Box somos expertos en gestión contable financiera. Asesórate con nosotros acá. Este tema laboral siempre tocas carne. ¿En qué casos me es permitido contratar a alguien bajo recibo por honorarios y en qué otros es obligatorio por plan? A ver, tú, ¿qué harías? No, pero tú. Yo no soy un... No, mejor tú. Es que, a ver, no existe casos en que es permitido contratar a alguien. O sea, a ver, creo que tenemos que tener claro qué cosa es, cuándo se configura a un empleado y cuándo se configura a una persona por recibo por honorarios. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque incluso, y eso lo hemos visto en algún momento con algún cliente, puede que tú vayas a contratar a alguien por horas o un día y muchas veces esa persona debería estar en una planilla aunque sea por ese día. Ok. ¿O no? O sea, depende, ¿no? Pero, o sea, a ver, la configuración de la planilla pasa porque si hay una relación de subordinación. Exacto. ¿Ya? Entonces, si tienes una relación de subordinación... ¿Qué es subordinación? O sea, a ver, que le pagues una remuneración fija, que tú lo supervises, que la persona tenga que hacer su trabajo él mismo. O sea, yo te contrato para que tú hagas la chamba, no para que la haga el otro. ¿No es cierto? Entonces, tú no puedes trasladar a otra persona ese trabajo por el cual yo te estoy contratando, ¿no? Distinto pasa cuando tú contratas a alguien para que te preste un servicio. Entonces, si tú me contratas a mí para hacer un servicio, a ti no te importa si lo hago yo o lo hace una tercera persona, no te importa en qué momento lo hago yo, soy totalmente autónoma. No necesitas direccionamiento. Por ejemplo, mañana se malogra la tele, un monitor de la oficina, ¿me entiendes? No vas a meter a alguien a planilla para que te lo arregle, simplemente le dices, arregla esto. Es totalmente autónomo en su trabajo. Pero si tú quieres contratar a alguien para que te haga, por ejemplo, algunos registros o análisis de ciertas cosas, necesiten cierta porque forma... va a estar bajo tu supervisión, sobre tus directrices, le vas a pagar una remuneración, un monto fijo mensual, así sea por 4 meses, igual le tienes que hacer un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, no es que igual me convenga, es el cual aplica, ¿no? ¿Cuál se configuró según la realidad? Entonces, si vas a contratar a alguien, si vas a necesitar a alguien por 3 meses, le haces un contrato de trabajo. ¿Ok? Y ahí vas a encontrar una gama, digamos, de tipos de contrato. O sea, digamos que hay varios tipos de contratos, pero por lo que hablamos de un contrato de trabajo indeterminado y un contrato de trabajo a plazo fijo. Son los tipos de contratos que puedes encontrar de manera general. Se entiende que tú contratas a alguien a plazo indeterminado. Lo que es a plazo fijo tiene que estar muy justificado, ¿no? Entonces, porque puede ser que estés pintando o maquillando una contratación que es indeterminada, la estés, digamos que, pintando sobre un plazo fijo. O sea, por ejemplo, contratas a una persona a plazo fijo por 1 año. O sea, es raro. Plazo fijo por 1 año, o sea,
¿no? Entonces, y termina el año y la vuelves a contratar por un año más por plazo fijo. Ya eso es... O sea, ahí hay algo que no está bien, ¿no? Tienes que configurar, o sea, tienes que ver bien si el contrato que le vas a hacer por cuánto tiempo. Por ejemplo, contratas, no sé, pues te vas a dictar clase en la universidad. Vas a estar en planilla en la universidad. Tienes un contrato a plazo fijo. Quizás por incremento de actividades de la universidad, abren una nueva currícula y te tienen que contratar. Ese es un contrato a plazo fijo por incremento de actividad. Totalmente válido, ¿no? Ahí no cabría un contrato a plazo indeterminado, ¿no? Porque obviamente tienes la currícula dura de tal fecha a tal fecha y tú vas a dictar el curso por 4 meses. Se acabó. Entonces, ese es el análisis que tienes que hacer cada vez que contratas a alguien. Pero creo que va un poco más allá también, porque, o sea, son muchos temas, ¿no? Pero uno es el tipo de contrato que le vas a dar, otro es el tipo de régimen laboral que tú tienes. Entonces, una cosa obviamente no, o sea, no porque tengas un tipo de contrato va a cambiar tu régimen, es distinto, ¿no? Pero lo que estoy tratando de pintar son las distintas aristas que tú tienes que revisar cuando vas a contratar a alguien, ¿no? Si es una empresa que está en un régimen... Bueno, esas son las opciones de régimen que tienes que la ley te permite como empresa, ¿no? O sea, pero eso te va a determinar el costo de esa persona. Claro. ¿No? Y el tipo de contrato te va a determinar el plazo que lo vas a tener, en qué momento se vuelve indeterminado, qué pasa cuando alguien se te vuelve indeterminado, si es que tú quieres sacarlo, no, es separarlo, es que por eso te digo, o sea, si nace mal la contratación, te vas a meter en problemas, ¿no? Si contratas a alguien por recibo por honorario, cuando realmente va a estar contigo trabajando bajo tu subordinación, la subordinación de tu empresa, haces mal en contratarlo por recibo por honorario. Muy mal. Porque lo único que va a pasar ahí es que que abras un mundo de riesgos para ti, ¿no? Pero alguien te puede decir, no, pero nunca me pasó nada cuando he contratado recibo por honorario. ¿Hasta qué te pasa? Pues has tenido suerte, pues, ¿no? Porque la misma persona a la cual le contratas por recibo por honorario puede venir y decirte, oye, págame mis beneficios sociales también. O sea, que es lo que hablamos en un principio. O sea, cuando ya ve que se está perdiendo dinero para su bolsillo, se le olvida lo que te dijo en un principio y después quiere que le pagues. Y ahí el problema fue tuyo, ¿no? Como empleador. Siempre y cuando tú estés dispuesto a asumir el riesgo. Bueno, si por eso te digo, o sea, abres una caja de riesgos con la cual tienes que convivir, ¿no? Y no solamente eso, porque esa persona se te puede voltear y también puede jalar al resto de empleados que tú tengas en la empresa. Entonces te empiezan a caer todos en golpe y ahí sí te genera un problema. Y es un problema financiero casi inmediato. Sí, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, a ver, yo siempre recomiendo contratar a la gente de manera formal. Me van a decir, es que es más caro, la gente hay que hacerle descuentos a la gente y la gente no quiere que le descuente. Bueno, si tú aplicas como empleador, tienes que aplicar lo que la ley a ti te dice cómo lo tienes que hacer. Las cosas son así. Si alguien viene y te dice, no, yo no quiero estar en planilla, lo siento, tienes que estar en planilla. Porque eso te va a salir a ti más caro después, ¿no? Te desordena, sale más caro, afectas tus gastos de una manera, digamos, creyendo que gastas menos, y si te revienta el problema vas a terminar gastando más, ¿no? Y si te cae ya en un ente regulador, multas, ¿no? Y no vas a tener mucho cómo defender la situación, porque en sí, en la realidad, esto sí configuraba como una relación laboral. Y vas a tener que reembolsar todo lo que dejaste de pagar. Imagínate si la persona tiene contigo 4 años. Eso es fuerte. Porque vacaciones. Y además si hubo horas extras. O sea, hasta ese tema tienes que tenerlo muy bien. Ya es un tema adicional, ¿no? Pero nos escapamos un poco de la pregunta, pero todas esas cosas tienes que tener, digamos, claras cuando decides meter a alguien a tu empresa. Por recibo honorarios o por planillas, cuando debió ser todo por planillas, ¿no? O sea, y es algo que nosotros no somos abogados laboralistas, pero siempre que un cliente va a contratar
a una persona o tenemos una empresa que está ingresando al país y quiere ver cómo funciona ese tema, siempre es bueno ir acompañado de un abogado laboralista claro que te sí. pinte la cancha, porque a nosotros nos pasa, ¿no? Oye, voy a contratar a un empleado, ¿me pasas un modelo de contrato? Ya, no. ¿pero un modelo de qué? No, es que cada contrato es único. Exacto. Tú no puedes, o sea, puedes, ¿ya? Claro, pero después pasa... Papel aguanta todo, ¿no? Pero cada contrato es único, ¿no? Porque si no puedes entrar en temas de no especificar lo que realmente debes poner en el contrato de trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, si vas a contratar, yo te diría, o sea, como un takeaway de lo que estamos hablando ahorita, de si vas a contratar a alguien, sea cual sea la circunstancia, demórate un poco, habla con un abogado laboralista. Asesórate bien en ese aspecto, ¿no? Asesórate bien antes de salir a contratar, si es que tú quieres realmente estar en orden, ¿no? Sí. Yo siempre recomiendo a quien viene con estos temas ya conversaste con el abogado laboralista, yo soy contador, yo te puedo dar pautas, te puedo dar los primeros insights del tema, ¿no? Pero este tema ese círculo lo tienes que cerrar con un abogado laboralista. Exacto, ¿no? Asegurarte. Y muchas veces es invertir un poquito, pero tienes la tranquilidad de que va a ser así. Y si el resto de contrataciones van a ser de la misma forma, al menos ya tienes un modelo de contrato. Correcto. Y ya sabes cómo hacer las cosas bien, ¿no? ¿Qué te parece si vamos por la segunda? Vamos por la segunda pregunta. Este año decidí pasar a mi equipo a planilla, pero los números no me dan. ¿Bajar sueldos netos a cambio de beneficios o subir mis precios? Oye, este tema, por ejemplo, a ver, te voy a poner hay algo muy común, o sea, y eso va a depender un poco de cómo creces. Tú sabes que hay regímenes laborales, la microempresa y la pequeña empresa, desde el punto de vista laboral, ¿no? Esto es desde el punto de vista laboral. En la microempresa, tú estás obligado como empleador a pagar 12 sueldos al año y 15 de vacaciones, no hay más. Eso es para la microempresa, que obviamente el tamaño va a depender del tamaño de la empresa. Caes en este rango cuando tus ingresos no pasan de cierto límite. Y tienes que inscribirte en la página del Mintra, sacar una constancia, todo. Ojo con eso. Si no lo haces, estarías en el régimen general. Y el otro régimen es el de la pequeña empresa, que ya la empresa tiene ventas mayores a 150 UTs, pero hasta un límite de 1.700. ¿Okay? ¿Y eso cuánto es de facturación? Más de 7 millones, algo así. Okay. Entonces, esta pregunta me lleva a eso, porque dice, este año decidí pasar de mi equipo a planilla. Y a veces no necesariamente es a planilla, es pasar de régimen a otro régimen. También. ¿No? Entonces, solamente el pasar de un régimen a otro régimen, porque ya te corresponde. Son 20% más de costos laborales. Hasta más, ¿no? Y ahí, como tú dices, 20%, 26% más de costos laborales van a impactar obviamente tu margen. Dependiendo del tipo de... O sea, si eres una empresa de servicios, donde el 80% de tu costo va a estar explicado por gastos de personal, tiene un impacto. Claro. ¿No? Incluso, como empresario, si tú mañana vas a abrir un nuevo negocio, cuando vas a definir tu pricing, considera que tu gente está contratada bajo un régimen general. Ya. Porque si no, después, el día que te toque meter a tu gente a planilla, te vas a dar cuenta que tu pricing está desfasado. Desfasado, claro. Entonces, eso puede ser la diferencia entre ganar plata y perder plata. Porque no es que tú al cliente al día siguiente le digas, que yo me acabo de dar cuenta de que mi gente debe estar en planilla y como los meto, pues págame un 30-40% más sobre el precio. Está mal. O sea, tú desde el principio, cuando tienes clara, digamos, cuál va a ser el valor agregado que tú le das a tu servicio, tienes que costearlo como debe ser. ¿No? Si es que no eres un commodity, ¿no? Ahora, si tú eres una empresa que hace intermediación laboral, tú más o menos que, como eso está en cierta forma comoditizado, tú sabes que tienes que meterle un plus de X% de margen porque eso es lo que tiene el mercado, ¿no? Pero muchas veces lo que tú quieres es empezar más barato porque los tienes en recibo por honorarios o en un régimen que no corresponde y después cuando realmente tienen que estar, automáticamente quedan fuera de mercado. De acuerdo. ¿No? Entonces... Y mira que la pregunta es, si los números no te dan bajar sueldos netos, tú no puedes bajar el sueldo. No, tendrías que salir a contratar a otra persona.
¿Y tienes que despedir a esta o qué? Y tienes que probablemente despedir a esa. ¿Y cómo lo vas a despedir? ¿Bajo qué motivo? Pero si podría existir una reducción de sueldo por una redacción de sueldo por acuerdo mutuo. No. ¿Por qué? ¿Porque económicamente estás mal o qué? Claro, el empleado... O sea, te diría, ese no es mi problema. O sea, tú me has contratado a mí. Ya, pero otra cosa que es importante, ya lo que nosotros hemos visto es que si tú tienes a alguien en recibo o en un régimen laboral de microempresa, ¿ya? Eso también, el no pago de los beneficios completos, también te quita a ti la posición de contratar. No estoy diciendo que no sean buenos profesionales, pero cuando tú quieres darle a alguien estabilidad y quieres traerte una persona que debe estar contigo un buen tiempo, obviamente cada uno sabe lo que vale. Te digo, yo trabajo contigo, pero tú me metes en planilla, me pagas régimen general, porque, digamos, claro. Si no me volteo y con mis calificaciones te vas a ir al mercado y me contrata a otro. Entonces, incluso si es que tú ya quieres ir profesionalizando más algunos aspectos de tu empresa, te toca no solamente pagar un mejor sueldo, pero sino también pagar un sueldo dentro de lo que dice la ley. No, porque esa persona si no puede voltearse y te dice, yo me voy a trabajar con otra empresa y ya está. Es que, a ver, si tú contratas a alguien y le dices que tu régimen es el régimen pequeña empresa, ya está en él aceptarte el tema. Claro. ¿No? Porque si se entera que tú pagas pequeña empresa y te dice no, entonces no, pues sí, pues pasa. No, y la rotación te aumenta. Y se va a buscar a otra empresa que pague régimen general. Exacto. ¿No? Pero la gran cantidad de empresas están, la mayoría de la pirámide está en micro o en pequeña. En empresas grandes, si bien es cierto, digamos que son las empresas obviamente corporativas que tienen régimen general, ¿no? Y que no alcanza para todos. Entonces, la base de la pirámide está entre micro y pequeña. Uh-huh. Y eso, digamos, en micro te corresponde, si aceptas, 12 sueldos y 15 días de vacaciones. No te van a pagar gratis, no te van a pagar CTS. Y en pequeña te van a pagar gratis, te van a pagar CTS, pero media. Exacto. ¿No? Entonces, ¿y por qué? Porque la ley le permite a la empresa pequeña ese esquema. No es que esté abusando de algo, ¿no? Si no quieres tú como empleado, bueno, anda a buscar pues a una empresa que pague completo, ¿no? Pero sí está para las empresas micro y pequeñas. Hay, digamos, dentro de la ley hay escenarios que le permiten a ella no pagar 2 gratis al año, una CTS al año, ¿no? Pero eso va a depender de que la persona que tú contrates te acepte ese trato, ¿no? Uh-huh. ¿No? Entonces, pero bajar sueldos, no creo, pues, no puedes. No te lo van a aceptar. No te lo van a aceptar, entonces, además, aparte que no podrías tampoco, ¿no? Si te toca cambiar de régimen, o incrementas precios, o vendes más, o sacas de tu bolsillo para cumplir las obligaciones laborales. No hay otra. O sea, que vas a despedir a toda la gente. O sea, que despido injustificado, o el despido tiene que ser justificado. Que ese es otro tema de estar bien documentado cuando una persona entra en causal de despido, ¿no? Entonces tienes que tener contrato, reglamento interno, documentarte bien, todas las faltas, o sea, para que puedas hacer un retiro de personal acorde a lo que la ley te dice, ¿no? Claro, pero incluso, o sea, eso ya es una apreciación personal, ¿no? Pero yo creo que aún así, cuando tú tienes todo en orden y tienes una persona que su performance es malo, uh-huh, y tú empiezas a documentarlo para hacer un proceso de despido, o sea, no es un tema de ley, sino que el Estado... No es fácil tampoco, ¿no? Está hecho para que no lo puedas sacar. O sea, así esté, como tú dices, con todo, tampoco es fácil sacar. No, vas a tener algunos temas en el camino, ¿no? Y el primero que tienes que hacer es contratar a tu abogado laboralista en ese aspecto. Que te lleven el proceso de manera correcta. Y llegar a un mutuo acuerdo, porque... Es mejor. Esta persona te puede decir, oye, o sea, según yo estoy haciendo las cosas bien, me estás votando de forma injustificada y te puede hacer un proceso... Pero ahí viene el tema de verse, ahí viene el tema de documentarse, digamos, con el, digamos, mal desempeño del equipo. O sea, si alguien te trabaja mal, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a aguantar? No, pues tienes que documentarlo. Tienes que sacarlo. Y para sacarlo tienes que documentarte. O sea, justificar por qué la persona trabajó mal. O sea,
tienes que tener todos sus sustentos. Y hay todo un procedimiento que es más de índole laboral y los abogados laboralistas son cracks en ese tema, pero tienes que documentarte para poder hacer una salida que a ti no te cueste, más allá de lo que la ley te corresponde, ¿no? Ok. Vamos con la tercera pregunta. Vamos por la tercera. ¿Qué número debo tener en cuenta más allá del sueldo neto a la hora de contratar a alguien en planilla? Bueno, a ver, empecemos por un repaso de cuáles son los beneficios laborales que se le paga. Micro, régimen, micro, pequeña y general. Ya, hablemos del caso, régimen general, tú le pagas el sueldo mensual. 12 sueldos al año, una gratis en julio, una gratis en diciembre y unas medias CTS en mayo, medias CTS en noviembre, que hace la equivalencia de un poquito más de un sueldo al año. Más vacaciones, 30 días al año. 30 días de vacaciones. Entonces, ¿no? Eso hace más o menos que tu sobrecosto laboral de sea salud. Claro, pero todo, claro, y tú tienes que, como empleador, tú tienes que pagar un 9% de salud. Eso ahí, Vida si ley. sumas todo, estamos hablando que es entre 46 y 50%. Digamos, sí, por ahí, casi 47%. No, porque el vida ley es aparte. Sí, eso claro. Eso 46%. Y además si tiene por ahí asignación familiar. Sí. Entonces, solamente contratar a una persona te va a costar entre 46 y 50. Lo que tienes que darle a él y lo que tienes que darle al gobierno. Pero hay otros costos ocultos que no se consideran. Por ejemplo, tú tienes que tener el tema del SST implementado, ¿no? Sí, claro. Y eso ahí no tiene un mínimo. Y cada vez nosotros lo que estamos viendo es que clientes, así sean pequeños, le mandan su solicitud para que entreguen información y así validar que tengan implementado. O sea, ese es otro costo adicional que hay que hacer como empleador, ¿no? Y eso tiene un costo y no es baratito. No. O sea, armarlo te cuesta. Sí, es verdad. ¿No? Cumplirlo. Esos son los sobrecostos de la formalidad laboral. Exacto. Y el hecho, o sea, ahí va 45%, entre 45 y 50%. Pero una que le metes el tema del SST, te vas a más. Sí. ¿No? Dependiendo del número de personas que tengas, o sea, como, se diluye, pero como gasto de empresa, sí, pues no gastas más como empresa, obviamente, ¿no? SST, si la persona hace trabajo de riesgo, seguro complemento de trabajo de riesgo. Tienes que meterle SSTR, o sea, contratar un seguro, además de vía ley, un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, y aparte, y los gastos adicionales de contratar gente, ¿no? Un espacio donde trabajar. Una máquina. Una laptop, una máquina, celular, internet. O sea, licencia de correo. Licencia de correo. O sea, todo eso suma, finalmente. Todo eso suma. Y muchas veces cuando tú estás armando un negocio, tú piensas que esta persona me va a cobrar $1,800, listo, ya está. No, son 1,800, son 1,800, más los beneficios, si tiene hijos, si va a hacer un trabajo de riesgo, si necesita una máquina. O sea, estás hablando que esos 1,800 te pueden salir costando 3,000. Si le vas a pagar movilidad, si necesita trasladarse, hacer de campo. Exacto. O sea, va sumando, ¿no? Y eso de ahí, si no lo estás considerando en tu pricing, vas muerto, porque realmente, y eso va a ser más sensible en empresas que dan servicios, ¿no? Ese componente va a ser mucho más fuerte con respecto a los costos que una empresa que sea, no sé, pues un industrial, ¿no? Donde los otros costos pueden pesar mucho más, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa de servicios, ya sea un estudio contable, un estudio legal o empresa... Cualquiera, con consultora de servicios, ¿no? Una agencia de marketing. 80%, lo de Fray, 80% de tu costo va a ser personal. Claro. ¿No? Habrá que preguntarle si están en planilla. No te he escuchado. No, ahorita se apagan las cámaras. Sí, no. Pero nada, yo creo que ese es el general. Ya después, si vas a la pequeña empresa, eso es la mitad, digamos. O sea, en los fijos es la mitad, pero igual tienes que costear los otros costos que estamos diciendo, ¿no? Así como costeas, si vas a vender chompas, costeas las chompas, también tienes que costear cuánto me cuesta esa persona. Claro, me refiero a que, por ejemplo, una persona que está en el micro, en el pequeña, en la grande, igual ocupa un espacio. Exacto. Igual necesita internet. Igual necesita correo, ¿no? Entonces, eso depende del rol. Ya, okay. Una persona que está en una línea de producción no necesita correo. ¿no? Correo ni celular, pero sí necesita sus implementos. Pero quizás necesita una cosa, exactamente. Necesita sus charlas de seguridad sobre el trabajo, necesita su SSTR, necesita su movilidad, su bono nocturno, sus horas extras, o sea, y eso ahí, si es que no lo sabes costear adecuadamente, en tu modelo te puede
terminar reventando en la cara, ¿no? Todos esos costos ocultos pueden realmente generarte una pérdida, y es por eso que cuando tú vas a montar un negocio o estás con un negocio andante, asesórate bien primero cuando vas a contratar, y antes de contratar asegúrate de haber hablado con un contador, un financiero o alguien que conozca el tema, claro, para que te diga, oye, contratar gente cuesta tanto. Claro. ¿No? Y vea que va más allá de lo que la legislación te dice, ¿no? Va más allá. Exacto. Esa es la base, pero hay otros costos, como estamos hablando, que tienes que considerar en tu presupuesto, si no terminas reventado. Exacto. ¿No? Por eso es que hablábamos con Oscar en el capítulo anterior de que, oye, en verdad emprender los primeros 2 años la ves verde, pues, porque todos estos gastos ocultos muchas veces no los tienes mapeados, y a medida que tú vas construyendo tu base de clientes, eso es parte de tu costo fijo. Sí, de acuerdo. No, eso van a ser gastos que tienes que pagar sí o sí, al margen de si tienes más o menos ingresos, ¿no? Total. Entonces, creo que este tema de nóminas o de planillas, contrataciones, pucha, tienes muchas aristas. Muchas aristas. Cada tema, se abre, de cada tema que está involucrado el tema de nómina, se abren muchos problemas. Las vacaciones tienen sus propios problemas. No sacar de vacaciones a la gente en el tiempo adecuado te sale carísimo también, ¿no? Y así cada punto tiene sus horas extras, el turno de las 2 horas, 3 horas después, o sea, al 25, al 35, que aplica para todo, ¿no? Y otra cosa que es común, no sé si solamente es un tema de peruanos, pero que yo he notado que es común, al menos transversalmente, es que muchas veces las personas usamos las vacaciones como si fuese un seguro para cuando esté desempleado. O sea, yo no tomo vacaciones, ¿me entiendes? Cosa que el día que me voy me las pagan. Que acumulas muchas vacaciones. Exacto. Y si acumulo más de un año, o sea, más de 30 días, eso tiene un multiplicador. Entonces, cuando me voy, o sea, yo cuando tengo que pagar liquidaciones de personas, lo que me revienta como empleador es lo primero que veo es vacaciones. O sea, oye, si esta persona hubiese tomado su descanso... Claro, porque ese TS gratis ya supuestamente pagaste y si solamente pagas las truncas, pero vacaciones, si ves vacaciones a un monto alto es porque no fuiste juicioso en que sacar a tu gente de vacaciones. Y la gente tiene que descansar. Claro. Sí, claro. No, entonces... Claro, la gente tiene que descansar, obviamente, ¿no? Y cuando se van, no has pagado vacaciones y ahora... Por eso te decía, o sea, cada tema, en temas de nómina, cada concepto dispara una serie de temas que tienes que tener gente que te ayude con ese tema, no laboralistas para empezar, para que te cubra toda la parte legal y estés tranquilo en ese aspecto. O al menos financiero, donde estén tus riesgos. Y la parte contable y financiera para que veas todo el tema. Claro, impacto, ¿no? Porque el problema típico es que las empresas mayo, noviembre, junio, noviembre, diciembre están peladas. Sí, por la caja porque esos meses tienes que ver de dónde sacas la caja para pagar las esos beneficios, las ETS, etcétera, ¿no? Pero, a ver, otra recomendación es tengan un buen sistema que te ayude a calcular la nómina, porque de esa forma pues te vas a evitar sobrecostos innecesarios por multas. Sí, ¿no? de acuerdo. Y errores, ¿no? Y errores. Y estén controlados también tus vacaciones para que tú puedas una vez al mes más o menos ver cómo están acumulando y tomar decisiones de cuándo sacar a la gente. De acuerdo. ¿No? Sí. Digamos que contratar a la gente de planilla no es una opción. Contratar a la gente fuera de planilla. No es una opción. No es una opción. Salvo que conozcas el riesgo. Sí. No aceptamos de que tú digas, como me dijeron que era mejor traerlo por recibo y estable. No. O sea, porque el riesgo es tuyo. Entonces tú tienes que saber a cuánto te vas a afrontar y si es que tienes la espalda financiera para poder cubrirlo el día que pase. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Pero bueno, ese fue el capítulo de hoy. O sea, esperamos... Eso es lo que queríamos comentar en este tema. Hay mucho más para explorar acá, pero bueno, hemos tratado en unos pocos minutos darles o decirles cuáles son las preocupaciones que deberías tener al momento de salir a contratar a alguien desde el punto de vista contractual como desde el punto de vista financiero. Correcto. ¿No? Entonces, gracias por escuchar. Más adelante desarrollaremos otros temas de nómina también. Y la idea es seguir desarrollando más capítulos alrededor de este tema de nóminas. Y hasta la próxima. Listo. Gracias. Gracias. Chao.